Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Vida Sustentable traído a ustedes gracias a Latitud Residuo Cero. El día de hoy estamos con una invitada muy especial, con Maribel Pasquel, quien ha luchado en conjunto de varias personas, varias asociaciones para la preservación de varios ríos de Quito. Bienvenida. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace esta iniciativa de rescate al río San Pedro? Bueno, nosotros somos un colectivo ciudadano. Hace 4 años, todavía en la pandemia, nos juntamos. Yo me comencé a preocupar por el río, le vi tan contaminado. Ya sabes, en esa época de que estábamos encerrados en las casas y no nos dejaban salir, era como uno añoraba salir a la naturaleza, poder estar afuera. Entonces ahí yo fui con mi familia al Parque Algarrobos, que por ahí pasa el río, y le vi tan contaminado, lleno de basura, que dije, hagamos algo. Y ha habido gente ya haciendo cosas también, entonces nos conectamos a raíz de un post en redes, en Facebook puse ahí, y alguien dijo, yo conozco a alguien más está trabajando en eso, ¿qué tal si hacemos algo? Y nos juntamos a cruzar ideas de qué podíamos hacer para cambiar. Lo que pensamos es que no era justo que el río esté así, que algo teníamos que hacer. Así que así comenzamos hace 4 años. Para la gente que no conoce, y lamentablemente me incluyo, ¿cuál es el río San Pedro? Bueno, yo ahí también le vi al río San Pedro, pero yo no sabía de dónde venía ni a dónde iba. Ya luego en este tiempo hemos aprendido, el río San Pedro comienza en los Ilimizas, pasa por el Cantón Mejía, por Machachi, Tambillo, pasa también ya en Quito por Amaguaña, luego pasa por el Cantón Rumiñahui y Sangolquí y vuelve a entrar al municipio de Quito en Cumbayá, Nayón, Tumbaco, ahí se junta con el Machanga y forman el río Guayabamba, que luego es del Esmeraldas y termina en el mar. Esa es la cuenca del Esmeraldas y el río San Pedro es parte de esta cuenca. Todo esto aprendí En el camino. ahora mismo. Yo digo, porque no aprendimos de esto en la escuela. Yo era buena alumna, yo me hubiera acordado si me hubieran eso. Claro, no, realmente conozco el río gracias a ti. Obviamente el Machángara sí creería que al menos la ciudadanía de Quito lo conoce muy bien. Ustedes me estaban comentando que también tenían proyectos con el Machángara. ¿Nos podrías contar un poquito al respecto? Sí, primero, bueno, para contarte, primero comenzamos trabajando con el San Pedro. El río San Pedro tiene un entorno muy lindo, muy verde. El Parque Algarrobos, que es el que te digo que es parte es un parque lindo, es un bosque. Entonces mucha gente va y es lindo y lo único que no está bien es el río, digamos. Entonces esa fue la primera manera en la que comenzamos a trabajar en Mingas alrededor de la recuperación del río San Pedro. Y un poco por comparación, el Machángara, en cambio, está en media ciudad, está atrapado, tiene poca ribera bonita, tiene mucha más basura, mucha más contaminación, entonces tiene una situación más complicada. Entonces nosotros venimos trabajando en el río San Pedro como colectivo, con las personas y con otras organizaciones en acercarnos al río, en hacer minas de limpieza y un montón de actividades educativas, pero lógicamente el río Machancara era como más difícil. Decíamos, mucha gente al comienzo en el colectivo preguntaba, ¿el río San Pedro está vivo o está muerto como el Machancara? La gente tiene esta idea de que el Machancara ya no hay nada que hacer. Entonces, otros compañeros de otros colectivos ya en este camino nos hemos ido conociendo y nos propusieron, ¿qué tal si hacemos una acción legal? Entonces nos fuimos juntando con la academia, me parece que como 4 universidades participaron y durante un año fuimos conversando y cada uno poniendo la información que teníamos para armar una demanda a favor de los derechos del río Machángara. Y bueno, una vez que se aliaron con estas universidades y demás, el tema legal, ¿cómo lo manejaron? ¿Hay abogados, abogadas entre ustedes? Sí, bueno, la causa de los ríos en Quito ya comenzó antes de los 4 años en nuestro colectivo. Hubo otros colectivos que estuvieron defendiendo en cambio el río Monjas. Entonces ya hubo una acción legal anterior hace, sí, casi también creo que son 4 años, 3 años algo, que fue esta primera acción legal. Entonces los vecinos del río Monjas, el río Monjas de cambio, además de contaminado, está erosionando mucho y hay casas que están al borde de caerse o algunas que ya se han caído. Y los vecinos de la zona hicieron una demanda y en esta acción legal fue como las primeras sentencias que le impulsaban, le piden al municipio que haga cosas por los ríos, por el Machángara, pero también por los demás ríos. Entonces de ahí pide que exista una ordenanza verde azul, un plan de ríos y quebradas. Entonces esta sentencia comenzó a dar material, dar cosas con las que los demás colectivos encontrábamos que podíamos seguir avanzando, digamos, que articular.
Por eso cuando comenzamos a pensar en la demanda por el río Machangra, pensamos en cómo seguir avanzando en esto. Entonces sí, dentro de nuestro equipo hay un grupo de abogados, hay varios abogados, algunos que justamente tienen experiencia y dan cátedra relacionada a derechos del ambiente y derechos de la naturaleza. Entonces ahí fuimos conformando este equipo el proceso fue súper lindo porque nos reuníamos las noches, todos después de trabajar, igual por Zoom casi siempre o por alguna plataforma, y es como, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tiene información tiene cada uno? ¿Cómo vamos? Y los abogados explicarnos cómo es el proceso y ellos a tratar de recoger toda esta información súper diversa que teníamos para armar un caso. Entonces, la demanda es súper linda, hay que leerla porque tiene información de historia, de cultura, de ciencia, un montón de información, y también por eso nos parecía importante que sea de Machangra. Es histórico para la ciudad, es parte de la historia de la ciudad, entonces había muchas pruebas, por decirlo así, mucho material escrito sobre el río desde hace mucho tiempo. Y entonces fue un proceso muy lindo y claro, el equipo legal era parte del equipo amplio. ¿Cómo funciona un poco eso? Incluso una pequeña guía sería chévere como para que otros colectivos de otras ciudades también puedan impulsar este tipo de iniciativas. ¿Cómo inicia para alguien que no tiene la menor idea de qué puede hacer? Bueno, yo creo que nosotros comenzamos a hablar de las causas de los ríos en estas primeras reuniones, es decir, de la situación del río Monjas y su sentencia, qué cosas se habían ganado, por decir algo, con la sentencia de Monjas. Analizamos el Machangra, analizamos el San Pedro y decidimos realizar el trabajo, este esfuerzo conjunto que nos tomó como un año más o menos, por el río Machangra, y ahí serían las recomendaciones primeras, porque había pruebas, era fácil, no fácil, fue mucho trabajo, pero era muy evidente, cualquiera pasa al lado Y está sucio. en realidad no deberías necesitar ninguna prueba, pero aún así hacer una acción legal hay que ejercer pruebas. Entonces, en el caso de este río hay escritos históricos, hay publicaciones, hay investigaciones, hay estudios de agua que algunas universidades actualizaron. Entonces, se conforman todas estas pruebas, todas estas formas de demostrar cuál es la afectación del río. Entonces, a veces yo he escuchado que algunos compañeros de colectivos quieren hacer una demanda, pero esto es mucho trabajo, digamos. Primero, creo que fue un acierto en juntarnos un montón de gente de distintos ámbitos para poder tener distinta información y hacer un caso sólido. Y entonces éramos más de 30 organizaciones trabajando y consiguiendo información y complementándonos. Entonces sí es un reto grande que requiere no solo abogados, sino todas estas otras formas de probar cuál es la afectación del lío. Y luego también proponer cosas. Nosotros acabamos, digamos, de armar la demanda en 6 meses y como 6 meses más nos demoramos pensando en las propuestas, porque no queríamos solo decir el problema, sino decir qué cosas creíamos que el municipio, que nosotros demandamos al municipio de Quito. Una de las discusiones fue, deberíamos demandarnos a nosotros mismos como ciudadanos porque somos parte, y dentro de estas conversaciones era quién representa a la ciudadanía de Quito es el municipio, es decir, el municipio es el responsable de encabezar las acciones, y hace años fue el responsable, por ejemplo, también de encabezar ordenanzas que decían que hay que lanzar la basura a las quebradas, o ordenanzas que dicen que el alcantarillado va a las quebradas. Entonces, digamos, es el responsable como de ordenar la ciudad. Entonces, por eso la demanda fue hacia el municipio de Quito, sabiendo que todos somos corresponsables. El municipio tiene que encabezar, liderar y es el que tiene que proponer las metas para recuperar los ríos. La sentencia viene con 27 acciones que tiene que cumplir el municipio para recuperar los ríos. Muchas de esas fueron propuestas nuestras, otras ya fue como los jueces sacaron sus conclusiones de todo lo que escucharon en el juicio y hicieron de ellos también algunas propias propuestas. ¿Dónde podemos ver estas 27 medidas? Bueno, nosotros estamos tratando de difundir la información, para eso nos hemos armado unas redes sociales que son Guardianas del Río Machangras, en Instagram y en Twitter tenemos también, tratando de difundir esta información, ¿no? La sentencia es pública, o sea, uno puede poner y debe salir ahí en la función judicial, es larguísima, tiene 80 hojas. Lo que a nosotros nos encanta y nos da mucho orgullo es que lo primero que dice la sentencia es que el río Machangra es sujeto de derechos, es decir, que no tenemos que limpiarlo para nosotros, sino para sí mismo, para que pueda cumplir sus funciones. Y eso es lo que para nosotros era muy importante para tratar de representar al río. Nosotros llevamos al día de la audiencia
agua del río en un botellón, tratando de mostrar que de verdad nuestra acción es tratar de devolverle al río su voz y representar lo que de eso se trata, el derechos de la naturaleza. ¿Cuál fue la respuesta del municipio? Bueno, vamos a cumplir ya un año de la sentencia. En agosto se cumple un año. Justo estábamos en estos días pensando en cómo celebrar este hito, porque fue, como te digo, un año anterior de trabajo. Y cuando salió la sentencia, el municipio lo primero que hizo fue apelar, es decir, a decir que no está de acuerdo. Entonces, para nosotros en ese momento fue duro porque pensamos que, o sea, lo que te decía, no hay que hacer mucho para saber que el Machangara está contaminada. O sea, exacto, la realidad es como innegable. El Ministerio de Ambiente nos convocó en ese momento al municipio y a los distintos demandantes, que como te digo, no somos un grupo, que representamos a un grupo mayor de colectivos y organizaciones, para conversar y ver cómo hacemos que el objetivo, que es limpiar el río. O sea, la sentencia es una herramienta nada más, ¿no? Entonces comenzamos a conversar con el municipio, tuvimos durante estos meses varias mesas de trabajo y un poco el plan fue, a ver, discutir que el río está contaminado o no viene al caso. Entonces hablemos de las medidas. Ellos lo que no están de acuerdo es en cumplir, por ejemplo, tener el agua tratada con plantas de tratamiento. Los jueces proponían en 6 años. Entonces el municipio dice, no, es que nuestro plan es 17 años, eso no se puede hacer. Es decir, ya hablar de las acciones. Hicimos varias reuniones en las que estuvieron todas las secretarías del municipio, nosotros, las organizaciones y las universidades, como diciendo por qué creíamos que la sentencia tiene una medida importante, y el municipio diciendo por qué tal medida no podía hacerla o proponía un cambio, y acordamos con el municipio firmar un acuerdo por esas medidas, pero el municipio sigue apelando. Entonces vamos a pasar a la apelación, que ya en estos días, justo esta semana siguiente, seguramente o la subsiguiente haya una audiencia, pero el acuerdo es no discutir todo, sino discutir lo que no estamos de acuerdo. En el caso, o cuando se cambie de gobierno. Cuando hay un cambio de gobierno, el municipio igual tendría que cumplir. ¿Cómo queda eso? Esa es justamente una de las principales razones para hacer una demanda. Porque el gobierno de turno, no, o sea, la alcaldía, o sea, el gobierno nacional puede decir, sí, hagamos algo, y cambia y vuelve a hacer. Y eso nos ha pasado ya a los colectivos. Lo que hace la sentencia, y eso lo hemos explicado también al alcalde y al municipio, es permitirnos tener un plan ya a mediano plazo que vaya más allá de cualquier cambio. Es decir, que cualquier alcalde que entre tiene que cumplir. Y justo ya le pasó a esta alcaldía, tuvo que cumplir el juicio del río Monjas, que fue una sentencia del periodo anterior. Ellos le estaban recién entrando y qué pena. Hasta el 6 de julio había que cumplir, lanzar la ordenanza verde azul. Entonces, aunque ellos eran nuevos, no fueron parte de esa demanda, al ser el municipio tienen que cumplir. Después de todo lo que has aprendido, de todo lo que has pasado, ¿cuál dirías que es la causa principal de esta contaminación? No solo del Machangara, sino de San Pedro, del Monjas, de los ríos de Quito. Explicar cómo está el río o por qué los ríos están contaminados puede ser muy complejo, porque tiene muchas aristas. Pero nosotros también tratamos de hacerlo fácil y explicar, por ejemplo, que lo primero que nos decía la gente al entrar al colectivo: ¿el río San Pedro está vivo o está muerto? Entonces nuestras compañeras científicas nos dijeron, está enfermo. Entonces nos enseñaron un cuadro así como con distintas enfermedades, como un semáforo. Entonces el río San Pedro está aquí, nos explicaba, porque tiene las mismas enfermedades que tienen los ríos urbanos, que la primera es la basura. Cada 2 meses nos juntamos a hacer una minga de limpieza de orillas de las riberas del río, porque ahí se acumula la basura. Y sacamos más o menos 1 tonelada de basura en cada minga. Hemos sacado 15 toneladas en estos 4 años en 25 mingas. O sea, ahí vamos a encontrar llantas, botellas, ropa, zapatos, todo lo que uno pueda imaginarse. Entonces, esa es la primera enfermedad y es como la más evidente. Por ejemplo, hay muchos lugares en los que se sigue botando escombros, o la gente piensa que botó a la quebrada y no sé, piensan que desaparece. Eso yo he visto con mis ojos, así tristemente, alguien lanzando por encima de una reja de una quebrada cerca de mi casa en Nayón, que la cubrieron con una reja porque está en una parte como que puede ser también peligroso que alguien se cae, pero se daba a alguien nada. El trabajo de lanzar la basura por encima de la reja. Entonces la basura es como el primer problema y muy evidente. Y el segundo problema muy grande que tienen los ríos en Quito son las aguas residuales. Tú botas del baño, lavas los platos, lavas la lavadora,
todo esto debería ir a un sistema de tratamiento. En otras ciudades como en Cuenca, el 98% me parece que es de agua pasa por un sistema de tratamiento antes de ir a los ríos. Pero en Quito es solo el 3%, o sea, el 97%, o sea, prácticamente toda el agua en la ciudad la botamos y se va al río. Solo va un tubo que es de la alcantarillada, que le lleva a otro tubo más grande y le descargan una quebrada en un río. Y este 3% que mencionas que sí es tratado. Tenemos las piscinas, tenemos la tecnología. ¿Cómo funciona? Sí, es la Quitumbe. Ahí está una pequeña planta de tratamiento. Se puede tratar también de manera como más chiquita, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi casa, al fin, después de 4 años que he estado aprendiendo, hice un pequeño sistema de tratamiento de agua. Y hay urbanizaciones que tienen pequeños tratamientos de agua también. Y las empresas tienen obligación de tener, o sea, las industrias. Entonces, una fábrica tiene que tener un sistema de tratamiento de agua también. O sea, hay cómo tratar el agua en grandes plantas o también en chiquitas, pero hay que tratar. No hay como solo lanzar el agua después de contaminar. ¿Cómo lo haces? Pero es un sistema de tratamiento que pasa por varias fases para seguir quitando los distintos contaminantes. Y esto estamos hablando principalmente de los contaminantes de gases, del agua residual, que es la mayor carga en los ríos de Quito. ¿Son más que las fábricas? Sí, es que somos 2 millones de personas. O sea, cuando un río pasa por un pueblito se contamina, pero de un nivel que el río un poco puede tratar de limpiar solo. Pero cuando pasa la capital con 2 millones de personas y lo vas ya de daños, el río no puede nomás. Entonces, la mayor contaminación de nuestros ríos en Quito es el agua residual doméstica, que hace que la calidad del agua sea prácticamente la de un alcantarillado. También suele haber contaminación industrial, que es la tercera enfermedad del río. Entonces también hay veces que encontramos en el río aceite o colorantes. Hay fotos de los ríos Machanco de San Pedro morado, rojo, porque alguna fábrica liberó las aguas que te digo que deberían tratarse antes. Las fábricas grandes sí tienen la obligación y hacen sus sistemas de tratamiento. Y en lo que me preguntabas de cómo se trata el agua, la idea es que se pasa por varios filtros. Si uno hace en una casa, hay distintas formas de filtrar. Hay sistemas basados en la naturaleza que tienen lambrices, por ejemplo, y en cambio sistemas más grandes que tienen distintas tecnologías. En muchos países del mundo, el agua, después de tratarla, la reutilizan. En riego es lo más fácil, pero en algunos países la están tratando para buscar volverla a usar como agua potable. Lo ideal sería que cada vez que tratas del agua le puedas dar un nuevo uso. Entonces así también hay menos presión a las fuentes de agua que traemos a Quito, porque además del agua que usamos en Quito, una buena parte la traemos casi de la Amazonía, de Papayacta. Entonces todo está conectado. Por eso te digo que a veces es muy complejo, pero a la vez es igual que en la casa, ¿no? Que dicen como no es la casa más limpia la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Sí, se haría muchos esfuerzos para ensuciar menos, contaminar menos, y al río estaría mejor. Me quedó sonando. En tu casa me comentaste que tienes este sistema un poco casero de tratamiento de aguas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se puede adquirir? ¿Más o menos costos? Bueno, eso es algo que estoy ahí probando recién estos días. Hay una práctica que se ha ido desarrollando y en otros lados no hay, digamos, en otros países muchas veces no hay porque el sistema de alcantarillado y saneamiento es muy eficiente. Es decir, toda ciudad tiene su sistema de tratamiento. Entonces, ¿para qué va a haber? Sino para casas que estén aisladas. Tiene sistema de tratamiento. Entonces, por ejemplo, las casas que aquí vivimos en Puembo, en Nayón, que antes estábamos fuera de la ciudad, que ahora está creciendo, no había alcantarillado. Entonces tienes distintos sistemas de tratamiento propio. Hay un sistema también, si uno quiere limpiar más, como humedal. Entonces hay varias tecnologías que se pueden ir combinando y que se usan, como te digo, principalmente en casas que están aisladas. Pero sabiendo que en Quito no tenemos tratamiento, las casas que no estamos aisladas también podríamos hacer. Ahora todavía es como porque no hay tanto, digamos que puede ser costoso, porque no hay. No vas a la ferretería a comprar ese Exacto, sistema. es un sistema que tienes que armar, enterrar, contratar a alguien que te asesore, bien, digamos, puede ser costoso, pero que sí se va probando. Y hay lugares en los que se sigue implementando, hay urbanizaciones que ya tienen para las 80 casas un sistema. Hay las universidades también, la ULA tiene un sistema propio de tratamiento de agua. Entonces es como, ¿cómo puedo aprender y encontrar soluciones para ir contaminando un poco menos al río, que es lo que lo decía? Además de eso, una vez que ya se cumpla todo el objetivo del rescate Río San Pedro, ¿crees que haya una siguiente fase? Cada río es distinto. Tiene distintas circunstancias, distintas
formas en las que fluyen, lugares. Entonces, el río Machángara, por ejemplo, con la sentencia, el objetivo es que haya una hoja de ruta para que ese río se recupere. Lo que queremos es poder estar junto al río y que haya una calidad del río como para poder estar en sus orillas. En cambio, el río San Pedro, al ser un río que está pasando por parroquias rurales, digamos que la ruta, el plan es distinto. Para nosotros, cada vez que hacemos una minga y trabajamos con algo del río, lo que esperamos es podernos bañar. Entonces, digamos que el plan es diferente. El río San Pedro también tiene como una característica específica que pasa por 3 cantones. Entonces, hace falta que esos 3 municipios se pongan de acuerdo, porque no sirve de nada si uno de los 3 hace algo solo. Claro, está conectado todo. Entonces, digamos que ese es el otro plan. Entonces, por ejemplo, para el río San Pedro, nosotros como colectivo, nuestro primer trabajo es visibilizar. Entonces, por eso te digo, son diferentes. Entonces, en caso del río San Pedro, estamos buscando visibilizar, buscando que los municipios se junten, que haya acciones en los 3 lugares y buscando una figura de gobernanza, se llama, es decir, que haya una forma en la que nos pongamos de acuerdo todos para hacer acciones comunes. Nosotros sabemos que estamos trabajando para que el río lo disfruten nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, sí sabemos que va a tomar tiempo, pero también tenemos la esperanza de que sea lo más pronto posible para que lo podamos ver también nosotros. Claro. Pero estoy seguro que más allá de eso, o sea, vale la pena concientizar a la ciudadanía. Sí, y otra cosa que no te acabé de decir, o sea, te conté que el río San Pedro y el Machángara se unen y se van hacia la costa, y es todas las poblaciones que viven allá que reciben nuestra agua contaminada. Yo no sé si has visto, salió el año pasado el documental La vida de un río de Jorge Hanser, que si no han visto tiene que verlo. Esa es la historia de nuestro río, o sea, es del Pita que luego se junta al San Pedro, y uno puede ver cómo el río nace limpio y se va ensuciando y va pasando por un montón de, no solo contaminación, sino de distintas, que le sacan el agua para la hidroeléctrica, le sacan el agua para agua potable, es decir, todas las cosas que le van afectando al río. Y ahí uno puede ver, nosotros somos los afectados, pero imagínate en la costa, aquí nosotros estamos aquí afuera, pero en la costa los niños se bañan en el río igual. Igual el río sirve para regar, los campos igual, esté o no contaminado. Entonces es como una interconexión que no tenemos la conciencia de que lo que hacemos aquí afecta también a nosotros y también a otras poblaciones. ¿Dónde podemos ver este documental? Bueno, está en YouTube, en el YouTube de Jorge Hanser, que es Sopilote, y Sopilote. Si ponen Sopilote, la vida del río, lo pueden ver, y es un documental hermoso, o sea, súper duro porque cuenta ahí la historia del río. Ahí salimos nosotros también, nuestro colectivo ahí haciendo nuestras ningas y tratando de impulsar el cambio. ¿Cómo te podemos ayudar en estas mingas? ¿Cómo nos podemos ayudar en estas mingas? Sí, bueno, pueden buscarnos en el colectivo como Rescate Río San Pedro. Estamos en todas las redes, y nosotros en nuestras redes convocamos a las mingas. Tenemos mingas más o menos cada 2 meses. Ahora tenemos del 22 de junio y luego nos saltamos a septiembre. Justo tratamos de que coincidan con fechas ambientales o con fechas de la naturaleza mismo. Ahora es por el solsticio y luego viene la del equinoccio, y bueno, vamos tratando de hacerlo. Entonces tenemos programadas seguro 5 mingas al año y pueden apuntarse y venir. Y las mingas son un espacio de aprendizaje para nosotros. Limpiamos el río, pero sabemos que en 15 días eso va a estar igualito que no hicimos nada. Entonces sabemos que no solucionamos el problema limpiando, pero hacemos lo que nos alcanza a hacer las manos y aprendemos juntos. Entonces hacemos actividades familiares. Por ejemplo, ahora está con nosotros ayudándonos del Zoológico de Quito y ayuda a explicar el ecosistema. Hacemos distintas actividades y al final hacemos un ritual que hemos ido aprendiendo durante este tiempo de compañeras que sabían más de la parte espiritual, cultural. Le cantamos al río, le escuchamos al río, hacemos distintos tipos de rituales para reconocerle al río como un ente sagrado también, que es lo que nuestros ancestros consideraban y que también nos hemos olvidado, pero hay que volver a aprender, que son los domingos de 8:30 a 2:30, más o menos cada 2 meses, y pueden verlas en las redes sociales. Entonces, siempre pueden ayudarnos viniendo a las mingas y también difundiendo la información de alguna manera de la que haya como. Así que compartan este video para que más gente se entere de estas grandes iniciativas. ¿Qué pasa con la basura después? Cuando ya recolectamos, ya se tienen que ir al botadero, al Inga, porque cuando una botella plástica la reciclas, la separas a tiempo,
la puedes reutilizar, es decir, puede entrar al ciclo de reciclaje. Pero si ya se contamina, ya no. Entonces todo lo que recogemos en el río está contaminado. Está muchas veces además de roto. Por eso también te decía, nosotros durante la Minga también nos conectamos con otros colectivos con los que hemos ido compartiendo trabajo para mostrar cómo es importante eso. Evitar los desechables, no pedir fundas y mandar con la... Es decir, cómo tratar de evitar. Ya cuando está en el río ya es muy difícil salvarle a esos residuos. Las alfombras o cosas así también las recogemos porque como son más pesadas se quedan en la ropa atrapada, digamos así, en las ramas, en las rocas. Por eso la podemos sacar. Muchísimas gracias. No sé si tienes tal vez algún último mensaje para la gente que nos está viendo. Bueno, sí, como te decía, este es un trabajo muy grande. O sea, no lo podemos hacer un par de colectivos. Tenemos que hacerlo toda la ciudad junta. Toda la ciudad junta ensuciamos los ríos y toda la tenemos que arreglar. Entonces, en ciudades donde ha habido una diferencia es porque la gente pide, exige eso a las autoridades, se junta, hace cosas para lograrlo. Entonces, sí quiero aprovechar para invitar a la gente que se una, que busque la manera, sea en los colectivos o sea votando y preguntando al candidato qué va a hacer por lo del de Quito, diciendo es una vergüenza que la capital del país tenga esta situación. Entonces, sí, invitar a la gente que se entere, que aprenda, como nosotros hemos aprendido. Ninguno de nosotros sabía estas cosas, fuimos aprendiendo, así que se involucren. Necesitamos muchos guardianes de los ríos en Quito. Bueno, muchísimas gracias, Maribel. Realmente su trabajo es muy importante, el tuyo, el de todos los colectivos. Incitamos a la ciudadanía y a todas las personas que nos están viendo a seguir a Rescate Río San Pedro, Latitud Residuo Cero. Damos las gracias a Cinemateca del Ecuador por prestarnos el espacio. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.